Eh, Acá tenemos las formas biológicas. Cuando hablamos de formas biológicas, eh, tenemos que pensar que vamos a hablar de la yema de nacimiento de las plantas, ¿sí? Imagínense una semilla que germina y nace, su yema nueva que va a formar la nueva planta, eso va a seguir creciendo y es de ahí donde nosotros tenemos que pensar esto que vamos a charlar ahora de las formas biológicas, ¿sí? De dónde se genera la nueva planta, ¿sí? Tenemos plantas terófitos que completan su ciclo, el desarrollo durante la estación desfavorable, que es lo que hablábamos hoy de las semillas, ¿sí? Entonces, todas las plantas nuevas nacen de una semilla. ¿Por qué? Porque cumple su ciclo semilla y nosotros guardamos la semilla para volver a sembrar y de ahí nacen las plántulas nuevas. Después tenemos los plantas hemicriptófitos, que son plantas herbáceas generalmente, que su yema de recambio está en la superficie del suelo o inmediatamente debajo. ¿Qué significa todo esto? Imagínense la gramilla, ¿sí? El césped de la gramilla. No sé si ustedes conocen o se han puesto a observar, pero la gramilla es como una rastrera que siempre está creciendo y siempre se aleja o se ocupa todos los espacios porque va ocupando y se va. Sí, es rastrera, o sea, no sé cómo decirlo, pero siempre va creciendo y de cada crecimiento va alargando raíces porque va largando raíces y se va incrustando en el suelo, pero a la vez va formando partes nuevas de la planta. Si nosotros las cortamos, la gramilla es muy difícil de sacar porque siempre quedan por debajo de la tierra lo que se llaman los rizomas, entonces es dificilísima de sacar, porque esos rizomas, por más que los cortamos, como ya están enterrados, quedan ahí y vuelven a brotar, hacen plántulas nuevas constantemente. Esos son los hemicriptófitos, ¿sí? Después tenemos los geófitos, que son las plantas, como hablábamos hoy, de las bulbosas, ¿sí? Las plantas que queda el bulbo abajo de la tierra y desde allá abajo de la tierra nace la planta nueva todos los años, ¿sí? Entonces acá tenemos los bulbos, los rizomas, los tubérculos, por ejemplo, los tulipanes, las anémonas. Y después, por último, tenemos los hidrófitos, que son las plantas con las yemas de recambio sumergidas en el agua, ¿sí? Todo esto es importante que ustedes lo sepan porque a la hora de hacer un cantero, por ejemplo, imagínense una bulbosa. Yo sé que la bulbosa, ahora en esta época están surgiendo muchísimas, porque son bulbos de otoño-invierno, pero sé que en el verano no las voy a tener y ese espacio me va a quedar totalmente vacío si yo no pongo algo. Entonces es importante saber qué poner arriba de esa bulbosa para que no me afecte el bulbo que tengo abajo de la tierra, pero sí pueda taparme el agujero que me va a dejar la bulbosa cuando se mueran sus hojas. Y en lo posible que sea una planta que en invierno, si son bulbosas, por ejemplo, que están creciendo en esta temporada, decaiga para que la bulbosa pueda crecer en su mayor esplendor y nos dé todo su atributo ornamental en la primavera con sus flores, ¿sí? Porque durante todo el invierno nos va a dar sus hojas y va a tapar ese agujero. Entonces no va a haber un agujero de tierra. Es importante saber esto de las formas biológicas, de dónde nacen las plantas, para saber yo cómo tapar los espacios vacíos que me quedan en mis canteros. ¿Sí? Eso igual lo vamos a ir repitiendo una y otra vez para que a todos nos quede claro, bien claro. Bueno, entonces, con respecto a los tipos de ornamentales, tenemos las bulbosas, las plantas perennes, las gramíneas, las acuáticas, las suculentas, las trepadoras. Acá vamos a empezar a hablar de las leñosas. Vamos a ir viendo
un poco de la que ya dijimos. Recuerden que dijimos que son plantas que nos van a acompañar muchos años. Y los árboles en particular, hay clasificaciones que los clasifican y dicen que es, la clasificación dice que es una especie vegetal leñosa que por lo menos va a tener 5 metros de altura, ¿sí? Como ya dijimos, su tallo es denominado tronco, siempre leñoso, y a cierta altura, miren, yo le voy a mostrar acá, a cierta altura se ramifica en forma de cruz, que es donde se ramifica y forma la copa, ¿sí? Acá yo les puse, fíjense, las raíces de los árboles generalmente tienen el mismo tamaño o aproximadamente el mismo tamaño de la parte aérea de la copa en cuanto a lo que ocupa en cuanto a raíz, ¿sí? Por eso es importante, imagínense, el árbol tiene una raíz profunda que es de anclaje, pero esas raíces gruesas siempre son de anclaje o de sostén, pero las raíces más finitas son las que le dan los nutrientes, por donde absorben todos los nutrientes, ¿sí? Las funciones del árbol, acá les puse, nosotros elegimos a los árboles por su valor funcional o su valor ornamental, ¿sí? Cuando hablamos de funciones, de su criterio funcional, el arbolado puede ser en cuanto al arbolado urbano, por ejemplo, según la especie que nosotros queramos ocupar para un arbolado urbano, siempre vamos a elegir copas resistentes con hojas que sean caducas acá por nuestras normativas. Nos dicen que los árboles del arbolado urbano tienen que ser siempre de hojas caducas. ¿Por qué? Porque en el invierno pierden las hojas y le dan calor a las viviendas, ¿sí? Para que sea un árbol para arbolado urbano, siempre tienen que tener raíces que no sean invasoras en lo posible. Son todas cuestiones que tenemos que ir fijándonos cuando hacemos la elección del árbol. Y otra cuestión que tenemos que elegir para un árbol que elegimos para nuestras veredas, para el arbolado urbano, es que soporten la polución. Si nosotros vamos a elegir un árbol por su sombra, que es un criterio funcional, queremos que nos dé sombra, bueno, vamos a elegir árboles que tengan copas frondosas, como por ejemplo el paraíso, ¿sí? Que tiene una copa bien cerrada, que nos da una sombra bien oscura, y como nosotros lo queremos para sombra, que es el criterio que nosotros vamos a usar, elegimos ese tipo de especies. Y después hay otro tipo de criterio funcional que es que lo queramos usar para barreras. Recomendamos que las especies para barreras siempre sean bien resistentes, porque imagínense que son barreras contra el viento o barreras, bueno, si son árboles generalmente es para el viento, para protegernos del viento y formar buenas barreras para proteger a las viviendas. Tienen que ser especies resistentes, especies con follaje bien tupido y en lo posible que el tronco, que la ramificación sea bien baja. Vieron que los álamos tienen las ramas bien desde abajo, ¿sí? En lo posible, así tendrían que ser para barreras de vientos. Cuando hablamos de los árboles, pero en cuanto a su criterio ornamental, podemos hablar de su floración, de sus tonalidades o de sus siluetas. Los atributos de estas especies son muy variados, pero con respecto a su floración, cada uno tiene un criterio propio. A cada uno le gusta un color propio o le gusta el tamaño de las flores. Eso va a elección de cada persona. Pero bueno, siempre eligiendo qué color nos gusta de flores o qué color nos gusta qué tamaño nos gusta de las flores. Ahí siempre vemos también dónde lo vamos a colocar, porque es el criterio ornamental que le estamos encontrando para poner en cierto lugar del patio o del jardín que queramos poner, si lo queremos como una unidad única en el medio del jardín o si simplemente lo queremos a un costado acompañando a otras especies.
Los árboles, como ya dijimos, nos mejoran la calidad de nuestra vida y siempre revaloran la propiedad residencial. Imagínense que una casa, si una casa que vamos a vender, si no tenemos jardín, si el jardín está todo hecho pedazos, solamente tierra, no va a tener el mismo valor cuando lo pongamos a la venta que una casa con un jardín bien trabajado y bien diseñado. Y por otro lado, esto que hablábamos hace un ratito, que nos protege y nos hace ahorrar plata cuando hablamos de la energía eléctrica por esto de las temperaturas, ¿no? No es lo mismo tener una casa abajo de un árbol, que sabemos que en verano nos va a proteger del solazo y en invierno nos va a dejar entrar la luz, a no tenerlo porque vamos a necesitar sí o sí un aire acondicionado.